Hola a todos. El día de hoy vamos a ver el tema conversiones entre fracciones y decimales. ¿Cuáles son las diferencias entre fracciones y decimales? Las fracciones pues representan la división de dos números, mientras que los decimales son la representación en forma de base de 10. Por ejemplo, un medio es igual a 0.5 en decimal. ¿Cómo convertimos fracciones a decimales? Para convertir una fracción a decimal, dividimos el numerador entre el denominador. Por ejemplo, para 17 cuartos se divide 17 entre 4, lo que nos da como resultado 4.25. Aquí tenemos varios ejercicios, por ejemplo, 5 cuartos. Tenemos que 5 dividido 4 nos da 1.25. Tenemos 3 quintos, que al dividir 3 entre 5 nos da 0.6. Tenemos 6 octavos, que al dividir 6 entre 8 nos da 0.75. Aquí tenemos 58 centésimas, que sería 0,58. Y tenemos 5 octavos, lo cual nos da como resultado 0.625. ¿Cómo convertimos de decimales a fracción? Para poder convertir un decimal a una fracción, tenemos que tener en cuenta la tabla decimal. Entonces, aquí vemos el ejemplo de la tabla decimal, que está décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas, 100 milésimas y millonésimas. Entonces, aquí en esta tabla posicional se ubica el número. Por ejemplo, tenemos el 0,25. Si lo ubicamos aquí en esta tabla, entonces nos quedaría el 0 como parte entera, la coma, y nos quedaría el 2 en las décimas y 5 en las centésimas. Entonces, este número sería 25 centésimas. ¿Cómo convertimos esto en decimal? Como son 25 centésimas, entonces quiere decir que tenemos que dividir el 25 entre 100. Aquí vemos que las centésimas dividimos entre 100. Entonces, si dividimos 25 entre 100, 0.25 entre 100, entonces nos da 25 dividido 100. O sea, colocamos el 25 como numerador y el 100 como denominador. Y aquí, ¿qué hacemos? Lo simplificamos. Entonces sacamos quinta de 25, que nos da 5, quinta de 100, que nos da 20, y este lo podemos simplificar más. Quinta de quinta es 1 y quinta de 20 es 4. Vamos a ver más ejemplos. Entonces, ¿qué ejemplo vamos a ver? Por ejemplo, aquí vamos a ver cómo transformar 4 sextos en decimal. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Dividimos el numerador entre el denominador. Entonces, 4 dividido 6. Como 4 no lo podemos dividir entre 6, entonces le agregamos un 0, aquí un 0, y ponemos una coma. Ahora 6 entre 40 sí lo podemos dividir. Entonces 40 dividido 6, ¿cuál sería el número más cercano? Sería 6. Entonces 6 por 6, 36, a 40, 4. Entonces aquí volvemos y agregamos otro 0. Aquí ya no se agregan más comas, sino que se sigue poniendo el número 6. Entonces, como tenemos en cuenta, esto es un decimal periódico que nos da 0,66. 666 que se repite infinitamente. Digamos que esto sería lo que podemos hacer para pasar de fracción a decimal. Vamos a ver otro ejemplo.
vamos a ver el número 3 octavos. Lo mismo, entonces dividimos 3 entre 8, que no es posible, entonces agregamos un 0 aquí y un 0 aquí con una coma. Entonces 8 dividido 30, 8 por 3, 24 a 36. Entonces aquí agregamos otro 0. 8 por 7, 56 a 64. Volvemos y agregamos otro 0. Entonces 8 en 40, entonces 5. Aquí 8 por 5, 40, ya no nos sobra nada. Entonces tenemos que 3 octavos en decimal sería 0,375. Aquí, ¿cómo pasamos de decimal a fracción? Entonces, digamos que tenemos el número 0,6. Entonces, aquí recordamos la tabla posicional. Entonces, tenemos el 0, que lo pondríamos en la parte entera, y coma 6 que iría aquí en las décimas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que serían 6 décimas. Entonces, ponemos el 6 como numerador y como son décimas, ponemos el número 10. Esta fracción se puede simplificar. Aquí sacamos mitad de 6, nos da 3, y mitad de 10 nos da 5. Entonces tenemos que 3 quintos es 0,6 en decimal. Veamos otro ejemplo. Entonces, por ejemplo, el número 0,07. Entonces, este número se leería, entonces recordemos cómo se leería, sería el 0,07. Entonces, tendríamos el 0 en las décimas y el 7 en las centésimas. Entonces, que este número sería 7 centésimas. Entonces, ponemos el 7 en el numerador y el 100 en el denominador. Y así nos quedaría esta fracción. Vamos con el último ejemplo. Por ejemplo, el 0,4. Entonces, nuevamente decimos que 0 una parte entera, coma 4 en las décimas. Entonces sería 4 décimos. 4 como numerador y 10 como denominador. Entonces nos quedaría 4 décimos. Esto se puede simplificar. Mitad de 4, 2 y mitad de 10, 5. Entonces tenemos que 0,4 décimas es igual a 2 quintos en fracción.